Hola, en este video veremos qué es el Modbus y cómo funciona este protocolo pionero que hoy más que nunca se encuentra tan vigente. Y es que si tuviésemos la oportunidad de reunir a un grupo de técnicos e ingenieros y les preguntásemos si existe un protocolo de comunicación popular que destaque por su sencillez, confiabilidad, funcionalidad, adaptabilidad y vigencia, lo más seguro es que nos respondan con la palabra mágica Modbus. Estas características son las que han determinado el éxito de un protocolo de comunicaciones que lleva más de 40 años conectando diversos equipos en los entornos industriales más exigentes. Antes de seguir profundizando con las características de Modbus, acompáñenme en un viaje al pasado. Y es que el origen de Modbus se encuentra estrechamente relacionado con el origen de los primeros PLCs. Para finales de la década de los 60, todos los sistemas de control de la industria se llevaban a cabo mediante lo que se denominaba como lógica cableada, basada en el uso de relés electromagnéticos, contactores de potencia, relés temporizados, relés contadores y otro montón de componentes utilizados para el control de sistemas de lógica combinacional. Para la industria y sus procesos, este tipo de sistema suponía un reto tanto para su diseño como para su mantenimiento, debido a la cantidad de dispositivos y cableados asociados. No se trataba de una labor técnica imposible. El tema no radica allí. El problema es el tiempo que se tardaba en realizar los ajustes. Además, debemos considerar que este tipo de sistemas son poco escalables. Para 1968, GM y Dramatic, la división de transmisión de General Motors, emitió una solicitud de una propuesta para un reemplazo de los sistemas cableados con relés y que diera paso a lo que hoy conocemos como lógica programada. La respuesta llega por parte del equipo de Bedford Associates y el resultado fue un sistema conocido en su momento como Modular Digital Controller. ¿Les suena? Así surge el primer PLC, el modelo Modicon 084, diseñado por el equipo de especialistas y liderado por el que se considera el padre de los PLC, Dick Morley. De parte de todos los que disfrutamos de la automatización, no queda más que decir gracias Dick. Con los equipos Modicon cada vez más presentes en la industria, surge la necesidad de comunicarlos, para lo cual se crea el Modicon Bus o Modbus. Luego, en 1994, es el año en el que pasa a ser una solución de Schneider. Detallemos un poco esta cadena de sucesos. Para 1977, Modicon pasa a ser parte de Gould Electronics, la cual ya para 1989 es absorbida por AEG. Para 1994, AEG pasa a ser parte de la familia Schneider al ser adquirida por Gruppe Schneider, quien cambia su nombre a Schneider Electric en 1999. En el mundo de los protocolos, podríamos decir que existen dos grandes clasificaciones. Tendríamos protocolos abiertos y protocolos propietarios. Modbus hoy por hoy es un protocolo abierto gracias a que en el 2004 Schneider Electric transfiere los derechos a la Modbus Organization, cuya misión es la de impulsar la adopción del conjunto de protocolos de comunicación Modbus y la evolución para abordar arquitecturas para sistemas de automatización distribuidos en múltiples segmentos del mercado. Hemos esbozado un poco lo que es Modbus durante nuestro viaje al pasado, pero en definitiva, ¿qué es Modbus? Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta ubicado en las capas 1, 2 y 7 del modelo OSI, basado en una relación maestro-esclavo o cliente-servidor, el cual se ha convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria debido a su amplio espectro de funcionalidades y su capacidad de adaptación. La estructura de este protocolo gira en torno a los mensajes de los equipos físicos y no a los equipos físicos en sí o al medio de comunicación. Es decir,
que el mismo tipo de mensaje que se usaba antes vía RS-232 es el mismo que usamos hoy vía TCP/IP, con la salvedad de que va insertado en la capa de aplicación del estándar OSI. En ello radica el secreto de la perdurabilidad de Modbus, que a diferencia de otros protocolos, este no está segmentado y ha desarrollado la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías informáticas, manteniendo la sencillez de los mensajes de 1971. En la implementación inicial, Modbus era un protocolo construido en base serial, por lo que no podía ser dividido en múltiples capas. Con el tiempo, diferentes unidades de datos de aplicación fueron introducidas, ya sea para cambiar el formato del paquete utilizado a través de serial o para permitir el uso de redes TCP/IP y UDP, con lo cual han surgido varias versiones de Modbus, como Modbus RTU o Remote Terminal Unit, Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus sobre TCP, Modbus sobre UDP, Modbus Plus, Pemex Modbus y Enron Modbus. Para las primeras 4 variantes del protocolo, el modelo de datos y las llamadas de funciones son idénticas, solo la encapsulación es diferente. Sin embargo, las variantes no son interoperables, ni sus formatos de trama tampoco. Al referirnos a las especificaciones de las distintas variantes de Modbus, nos encontraremos con 2 términos que surgieron justamente de la separación del protocolo principal en las distintas variantes. Ellos son la ADU o la unidad de datos de aplicación y la PDU o unidad de datos de protocolo. Iniciemos con la PDU, la cual en conjunto con el código que la maneja son considerados como el núcleo de las especificaciones del protocolo de aplicación Modbus, la cual define el formato de la PDU, los diversos conceptos de datos utilizados en el protocolo, el uso de los códigos de función para tener acceso justamente a esos datos y la implementación específica, además de las restricciones de cada código de función. Ahora bien, ¿qué es el PDU? El PDU está definido como un código de función, fíjense cómo lo tienen en pantalla, un código de función seguido por un conjunto de datos asociados. El tamaño y el contenido de estos datos son definidos por el código de la función y la PDU en sí, que serían el código de la función más los datos. Esta información no puede exceder un tamaño superior a los 253 bytes. Ahora bien, cada código de función, que por lo general empieza con un número, 1, 2, 3, 4, entre otros, tiene un comportamiento específico que los esclavos pueden implementar de manera flexible en base al comportamiento de la aplicación deseada. Las especificaciones de la PDU definen conceptos básicos para el acceso y manipulación de datos. Sin embargo, un esclavo puede manejar datos de una manera que no esté definida explícitamente dentro de la especificación. Habiendo entendido un poco la PDU, hablemos ahora de la ADU o la unidad de datos, la cual incluye además a la PDU. Habíamos mencionado anteriormente la versatilidad que tiene Modbus, el cual nos permite utilizar varios protocolos de red, tales como Serial, TCP/IP o incluso UDP. La cuestión está que para transmitir los datos necesarios para Modbus a través de estas capas superiores, Modbus incluye un conjunto de variantes de ADU que son diseñadas específicamente para cada protocolo de red. Podemos decir que los 3 formatos estándar son TCP, RTU y ASCII. Dicho esto, retomemos nuevamente el punto de las PDU y analicemos en profundidad sus características, empezando por la función. Como habíamos comentado, la función define el tipo de solicitud que se realiza al esclavo, la cual viene codificada de manera numérica y
va desde la número 1 hasta el número 127. Y a su vez son clasificadas en 3 grupos. Tendríamos lo que serían las funciones públicas, las funciones definidas por el usuario y las funciones reservadas. En este particular nos interesa estudiar las que emplean todos los equipos o la mayoría de los equipos que tienen el protocolo Modbus, y son aquellos códigos que son considerados públicos y que aparecen en la tabla que tienen en pantalla. Podríamos destacar algunas de las más comunes, como la número 1, que permite leer bobinas o coils. Luego tendríamos la 2, con la cual podremos leer entradas discretas. Luego tendríamos por ejemplo, la número 4, con la cual podemos leer registros de entrada. Dicho esto, de seguro se preguntarán qué son las coils o bobinas, a qué se refieren con holding register o registros de retención. Para comprender estos términos es necesario analizar el modelo de datos de Modbus. Todos los datos disponibles por medio de Modbus son almacenados en general en uno de los 4 bancos de datos o rangos de dirección. Tenemos entonces las bobinas, las entradas discretas, los registros de retención y los registros de entrada. Estos bancos de datos definen el tipo y los derechos de acceso de los datos contenidos en estos bloques, los cuales brindan además la habilidad de restringir o permitir el acceso a los diferentes elementos de datos, además de proporcionar mecanismos simplificados en las capas de aplicación para tener acceso a diferentes tipos de datos. La especificación define que cada bloque contiene un espacio de memoria de un máximo de 65.536 elementos, y asimismo Modbus define la dirección de cada elemento de datos, que va desde 0 hasta 65.535. Sin embargo, cada elemento de datos está enumerado de 1 a n, donde n tiene un valor máximo de 65.536. Es decir, la bobina 1 está en el bloque de bobina en la dirección 0, mientras que el registro de retención 54, por ejemplo, está en la dirección 53 del bloque de memoria que el esclavo ha definido como registro de retención. Ahora bien, aunque la especificación define los diferentes tipos de datos que existen en los diferentes bloques y asigna además un rango de dirección local para cada tipo, esto no se traduce necesariamente en un esquema, digamos, intuitivo de dirección, o no serviría para comprender la memoria disponible a través de Modbus de un dispositivo específico. Para simplificar la discusión de ubicaciones del bloque de memoria, se introdujo un esquema de numeración, el cual añade prefijos a las direcciones de los datos en cuestión. Por ejemplo, en lugar de referirnos a un elemento como un registro de retención 14 en la dirección 13, un manual de dispositivo se referiría a un elemento de datos en la dirección 4014 o 40014 o 400014. En cada caso, fíjense cómo el primer número especificado es el 4 para representar registros de retención, y la dirección es especificada usando los otros números restantes. La diferencia entre cada uno depende, digamos, de cada uno de los formatos que tenemos, porque en algunos casos se utiliza 4, el prefijo del dato, y en otros casos se utiliza el 40 o 400. La diferencia recae en el hecho de que cada uno depende del espacio de dirección usado por el propio dispositivo. Habiendo entendido la PDU de Modbus, analicemos en profundidad el modelo de trama
del Modbus RTU, con el cual estaremos además haciendo pruebas en breve con un pequeño video en donde podremos rastrear las tramas Modbus entre dos dispositivos. De tal forma que la ADU de Modbus RTU está compuesta por lo que podríamos dividir en 4 grandes bloques. Primero tendríamos la ID del esclavo, seguido por el bloque de función, luego tendríamos el apartado de datos y por último el chequeo de redundancia cíclica. Podríamos distinguir si la trama proviene de un maestro o un esclavo, indagando en la porción de la trama referida a los datos. En el caso del maestro tendremos 2 subcampos, la dirección y la longitud. En la dirección se indica al esclavo en qué dirección debe buscar lo que se ha solicitado a través de la función, y la longitud por su parte indica a partir de esa dirección cuántos elementos debe tomar. En cuanto a la trama del esclavo, en el campo de datos tendremos el número de bytes para dar la respuesta, seguido por la respuesta en sí. Y bueno, para continuar analizando lo que sería la trama Modbus, vamos a estar utilizando 2 aplicaciones, las cuales nos permitirán entonces establecer una comunicación vía Modbus RTU entre un maestro cuya interfaz tendremos en la parte izquierda de la pantalla y un esclavo que tendremos disponible en la parte derecha. La siguiente pregunta que suele surgir a partir de esto es: ¿cómo hacemos entonces para que 2 aplicaciones que en principio están diseñadas para establecer una comunicación a través de los puertos serial puedan comunicarse en un mismo ordenador? Para ello estamos utilizando una tercera herramienta con la cual podremos crear puertos serial cruzados. Dicho esto, analicemos en detalle las opciones o qué nos permite hacer el software o la herramienta que estará simulando el maestro. Lo primero que salta a la vista son una serie de parámetros los cuales tendremos que especificar para entonces establecer la comunicación. Lo primero, y fíjense que son parámetros propios de la trama Modbus, lo primero es tendremos que especificar el identificador del esclavo con el cual nos estaremos comunicando. Luego tenemos un menú desplegable dentro del cual podremos escoger la función propia de Modbus que vamos a estar utilizando. Luego tendremos, y esto ya referido al apartado de datos de la trama, tendremos la dirección desde la cual queremos leer y hasta qué dirección queremos recibir los datos. Luego tenemos un pequeño recuadro en el cual podemos ver el número de solicitudes que envía el maestro y el número de respuestas válidas que obtenemos del esclavo. Dicho esto, vamos entonces a iniciar la conexión vía Modbus RTU entre estos 2 dispositivos virtuales. Lo primero, nos vamos al apartado de conexión y en esta ventana entonces tendremos que definir los parámetros básicos para la conexión. Lo primero, identificar o seleccionar a través de qué puerto van a salir las solicitudes emitidas por el maestro. Escogemos el puerto COM1. Luego tenemos los parámetros básicos de la comunicación, como el baud rate, los bits de paridad y la longitud de las words. Esto lo vamos a dejar tal cual. Luego, este pequeño apartado que tenemos aquí está relacionado con las señales de control de flujo y bueno, la podríamos utilizar en dado caso que el cable cuente con estas señales. No vamos a tocar nada de esta parte. Hacemos OK. Nos dice que es una versión de prueba. Y bueno, como podrán ver, el maestro ha empezado a emitir las solicitudes al esclavo, pero claro, como aún no hemos terminado de configurar el esclavo no está emitiendo ninguna respuesta. Además nos indica esto un mensaje de error del propio Modbus y tenemos entonces lo que sería el estado, el valor que está obteniendo, ya que el esclavo no le está respondiendo, de los datos que se encuentran en las direcciones que hemos definido antes.
Lo interesante de esta herramienta es que tiene una opción que nos permite además ver cómo es esta trama, qué es lo que está fluyendo a través de esta conexión. Fíjense entonces que tenemos las tramas todas en un mismo color que está emitiendo el maestro, y evidentemente se ve que no tenemos respuesta. Lo interesante es que esta pantalla, los colores de visualización de los datos cambian dependiendo si se trata de una trama proveniente del maestro o del esclavo. Ya veremos esto más adelante. Habiendo configurado ya el maestro Modbus, vamos a configurar lo que sería el esclavo. Nos vamos entonces a la interfaz de la herramienta, nos vamos a conexión para definir los parámetros básicos. Recuérdense que ya habíamos conectado ya habíamos asignado el puerto 1 al maestro, por lo que para el esclavo seleccionaremos el puerto 2, que justamente son los dos puertos que estamos simulando con la tercera herramienta que había comentado. Y fíjense que lo primero que nos pide es especificar el tipo de protocolo que vamos a estar utilizando para la comunicación, ASCII o RTU, en este caso RTU. Al igual que en el caso anterior, con el esclavo tendremos que definir los parámetros básicos de la comunicación, velocidad, bits de paridad y este tipo de cosas. Por último, tenemos el mismo apartado de las señales de control de flujo. No vamos a tocar nada de esto. Hacemos clic en OK. Y una vez que tenemos la conexión hecha, nos vamos a New para crear el nuevo dispositivo. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para establecer una conexión efectiva entre los dos dispositivos, debemos las funciones, tanto las funciones como los datos, las direcciones de los datos de lectura, tienen que coincidir con los parámetros que hemos definido en el. Fíjense entonces, aquí tenemos la función con código 1, entonces seleccionaremos aquí la función con código 1 y la dirección inicial de los datos será la 0001 y leeremos hasta la dirección 10. Piensa entonces que una vez que he modificado estos parámetros, el mensaje de error se ha ido y inicia entonces el contador de las respuestas válidas que hemos obtenido del esclavo. Veamos entonces cómo es el flujo de estas tramas, qué es lo que el contenido de las tramas. Notamos, lo primero que salta a la vista es que ahora sí en esta pantalla tenemos una diferenciación de color. Anteriormente teníamos todas las tramas en gris, ahora tenemos tramas con un fondo gris y tramas con un fondo negro. Las tramas con fondo gris son aquellas tramas que está emitiendo el maestro y las tramas con fondo negro son las que se obtienen o las respuestas que tiene el esclavo. Vamos a desconectar un momento esto para analizar entonces la trama. Vamos a expandir. Perfecto. Analizando, primero vamos a cambiar, digamos, la representación que tiene la trama. Para eso vamos a utilizar esto y con estos botones que tenemos aquí en la barra de herramientas, con la cual podemos cambiar la representación de las tramas en hexadecimal, de entero. Coloquémonos en hexadecimal, volvamos a conectar, a establecer la conexión. Detenemos un momento para entonces realizar el análisis. Entonces fíjense lo siguiente. Lo primero, tendremos a la trama del maestro iniciando con el primer bytes. Cada uno de estos recuadros representan bytes. Entonces tendremos lo primero, que sería el identificador del esclavo. Nos queremos comunicar con el esclavo 1. Además estamos solicitando que se ejecute la función 1 que hemos definido anteriormente aquí arriba.
empezando por la dirección 0. En este caso, y ya es un tema de la herramienta, hay como una especie de offset, no sé si lo notan, porque si bien estamos definiendo aquí la dirección 1, el maestro está solicitando desde la dirección 0. Hay una especie de offset de 1 entre los apartados, las opciones que podremos, a las cuales tenemos acceso y lo que realmente está enviando a través de la trama. Habiendo entendido esto, entonces entenderemos desde qué dirección vamos a leer y hasta qué dirección vamos a estar realizando esta solicitud. Por último, tendremos lo que sería el chequeo de redundancia cíclica, estos dos últimos bytes. Se me había olvidado comentarles, fíjense, digamos la parte superior, lo que hemos definido aquí, se encuentran contenido estos 2 bytes. Iniciamos con la dirección 0, tenemos la dirección 0 en estos 2 bytes y hasta la dirección 10. Entonces tendremos estos 2 bytes, tenemos el 10 representado en hexadecimal. Por último, bueno, el chequeo de redundancia cíclica, como ya había comentado anteriormente. Ahora bien, con respecto a la trama que obtenemos a partir del esclavo, notemos, fíjense que lo que está diciendo la trama es: hola, yo soy el esclavo número 1 al cual le hiciste la solicitud. Le estoy respondiendo la solicitud asociada a la función con código 1. Te voy a responder en 2 bytes, 1 y 2. Y quiero decirte que todas mis entradas, todas mis salidas se encuentran en 0. Y aquí otra vez tenemos el chequeo de redundancia cíclica. Fíjense entonces que la trama Modbus entre estas dos herramientas cumple con lo que ya habíamos comentado anteriormente, la estructura básica de lo que sería el Modbus RTU. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero les haya gustado y les sea útil. Muchísimas gracias.